Bien, pues toma asiento ahí en donde está, porque en esta mañana vamos a comenzar un tiempo, vamos a comenzar una serie de predicaciones, una serie de sermones en estos próximos domingos, porque creo que es necesario que en el tiempo en el que estamos, en el tiempo en el que estamos viviendo hoy en día, donde en la sociedad lo único que estamos viendo cada vez más es caos, es confusión, donde vemos a los políticos que lo único que hacen es tirarse piedras unos a otros, simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, donde vemos que la sociedad llamada sociedad líquida, porque todo depende de cómo tú lo veas, de cómo tú te sientas, no hay valores absolutos, nada es absoluto. Yo ya empiezo a pensar si 2 más 2 dentro de un tiempo seguirán siendo 4 o no, dependerá de lo que tú creas que es, porque estamos viviendo en un tiempo donde la gente, de alguna forma, esos pensamientos, esas formas de pensamiento confusas y relativistas nos están llevando a que todo el mundo sepa de todo, a que todo el mundo entienda de todo, a que todas las verdades sean de cada uno y personalmente para ellos mismos, mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad. Y como digo, estamos en un tiempo donde es necesario que la Iglesia del Señor podamos reflexionar y podamos pensar, podamos discernir. Y es que el discernimiento espiritual para nosotros hoy en día es una necesidad urgente, hermano. Es una necesidad urgente. La sociedad de hoy en día, ese dicho latino que dice, del latín que dice carpe diem, aprovecha el día, vive, disfruta tu vida como si no fuera un mañana, disfruta de los placeres, sin preocuparte excesivamente del futuro, subrayando esa brevedad de la vida, de que como la vida es corta, como la vida es fugaz, la existencia humana es muy efímera y entonces vive la vida. Eso es lo que hoy en día nos están predicando. Y si hay algo en esta forma de pensamiento que pone de manifiesto es la falta de discernimiento. No hay discernimiento en las personas que piensan así, porque piensan que con este tiempo, en este momento y en esta vida, bueno, tú disfruta, porque igual mañana puedes irte para otro barrio. Se pierde la perspectiva eterna de lo que es la salvación, se pierde la perspectiva eterna de lo que es la vida que hay después. Y sabéis, todos vamos a tener una vida eterna. Absolutamente todos, tanto los que creemos en el Señor Jesucristo como los que no. Mucha gente que no lo cree, pero porque no lo crea no quiere decir que no vaya a ser así. Y esa vida eterna será para salvación junto al Rey de Reyes y al Señor de Señores, o será para condenación. Y el apóstol Pablo escribe a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Independientemente de lo que unos piensen o unos crean, la palabra escrita se va a cumplir. Ya se cumplió, ya se profetizó en el Antiguo Testamento que Jesús vendría. Se profetizó incluso cómo vendría, dónde nacería y dónde estaría. ¿Y se cumplió la palabra? ¿Se cumplió? ¿Por qué no hace pensar que lo que viene después no se va a cumplir? Y esto era algo, el discernimiento era algo que ya desde muy antiguamente había personas que entendieron que el discernimiento es necesario. Vamos a irnos a Primero de Reyes, capítulo 3 y versículo 6. Y vamos a encontrar a la persona catalogada como la persona más sabia de la historia de la humanidad. ¿Recordáis quién es? Salomón. Salomón. Y dice el texto: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Fijaros qué humildad. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido,
para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Gloria al Señor. Personalmente creo, hermanos, que Dios no puede hacer más cosas en este tiempo, en la vida de sus hijos, en la vida de su iglesia, en la vida de su pueblo. Creo que Dios no puede hacer más de lo que está haciendo porque falta fe. Falta fe. De hecho, el propio Jesús declaró, pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Y esa falta de fe viene en gran medida porque falta discernimiento espiritual, porque aún no hemos sido capaces de discernir espiritualmente la profundidad y la grandeza de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Hoy hemos cantado, grande eres tú, grandes son tus milagros, tú estás obrando, pero ¿realmente estamos discerniendo la magnitud de lo que Dios puede hacer y de lo que Dios ya ha hecho en cada una de nuestras vidas? Yo creo que no. Y eso nos lleva a que nuestra fe ni siquiera sea como un grano de mostaza. No hace falta discernimiento espiritual. Discernimiento no solamente para distinguir entre el bien y el mal, que obviamente debe ser así, sino también discernimiento para entender quién es Dios, quién es su persona, cuál ha sido su sacrificio, qué es lo que ha hecho por nosotros. Cada día, ¿qué está haciendo el Señor en nuestras vidas? Hoy Luisa daba testimonio de que no era nada en concreto, pero era todo. Y es que eso es así. Y el propio Salomón, muchos siglos antes, había entendido perfectamente lo importante y lo necesario que era el discernimiento espiritual, acompañado de sabiduría. Salomón, el hombre más sabio que se describe en la Biblia, lo vemos que mientras iba a Gabaón para ofrecer sacrificios al Señor, Dios se le aparece en sueño y le dijo simplemente, pide lo que quieras que yo te dé. Ahí en el versículo 5. Pide lo que quiera que yo te dé. ¿Recordáis la predicación de la semana pasada que el Señor siempre, ¿verdad?, pregunta, ¿qué quieres que te haga? Cuando sanaba, ¿verdad? Y aquí una vez más el Señor pide lo que quieras que yo te dé. Y se nos ha enseñado siempre que Salomón pidió a Dios sabiduría y que Dios, satisfecho con esa petición de Salomón, se la concedió. Sin embargo, si vamos al texto, podemos observar que en las palabras de Salomón pide algo más que sabiduría. ¿Qué pide? Pide discernimiento. El versículo 9 pide discernimiento. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y no solamente esto, sino que además dio, el versículo 12, dice que le dio las dos cosas. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Sabiduría y entendimiento, sabiduría y discernimiento. A Salomón se le dio sabiduría, pero también se le dio discernimiento, como a ningún otro ser humano, dice la palabra. Podemos incluso decir que Salomón pidió discernimiento, pero es que el discernimiento, debido a esa conexión que tiene con la sabiduría, no puede ir apartado de la sabiduría. El discernimiento espiritual, que es a lo que nos estamos refiriendo y sobre lo que vamos a estar hablando durante estos próximos domingos, es un requisito importante en la vida de la persona que cree en Dios, de los que se llaman cristianos. Discernir entre lo bueno y lo malo, discernir entre lo que agrada o no agrada al Señor, discernir cuando voy a hacer una cosa, si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto, o en alguna forma puede afectar a otras personas o no. He dicho antes que si algo predomina en la sociedad hoy en día, la falta de discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo, pero es que, tristemente, esa carencia también la encontramos en la Iglesia. Esa carencia de discernimiento la encontramos no solamente en la Iglesia, sino desde el principio de la creación. La falta de discernimiento ha traído
multitud de consecuencias a lo largo de los tiempos. Y es por eso, por ese motivo, en el que hoy, en este tiempo, que no es diferente a los tiempos que hemos vivido y los que vivieron otras épocas, es de urgencia vital que podamos tener y buscar y ejercitar el discernimiento espiritual. Por eso, como he dicho, vamos a estar viendo en estos domingos a esos aspectos tan vitales como puede ser conocer lo que es el discernimiento espiritual, por qué necesitamos discernimiento espiritual o qué implicaciones puede tener para nuestras vidas la falta de discernimiento o qué evidencia hay cuando una persona tiene discernimiento o el don del discernimiento de espíritu. De todo eso vamos a estar hablando. Pero lo primero que vamos a ver en esta mañana es en qué consiste el discernimiento. ¿Por qué es tan importante el discernimiento en nuestras vidas? ¿Y por qué necesitamos urgentemente tener discernimiento espiritual? Fijaros, si bien la RAE define el discernimiento como la acción y el efecto de distinguir una cosa, algo, de otra cosa, una cosa de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Así lo define la Real Academia de la Lengua. Pues a pesar de que la Real Academia de la Lengua lo define así, el concepto y el significado de discernimiento espiritual va mucho más allá porque se centra específicamente en el aspecto espiritual del creyente y no el discernimiento de una manera genérica para el resto de las personas, para aquellos que no creen en Dios. En el hebreo la palabra para discernimiento que se usa es bin. Bin. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir perspicacia, percibir, ser prudente, considerar. Se repite más de 250 veces en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Todo esto es parte del discernimiento. Cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, tengo que percibir lo que hay detrás, tengo que ser prudente a la forma de actuar. ¿Veis cómo el discernimiento espiritual va mucho más allá de simplemente distinguir entre una cosa y la otra? En el griego, en el Nuevo Testamento, la palabra para discernimiento que se utiliza es diacrino, que también se traduce como juzgar, separar, hacer distinción. Así que, de una manera o de otra, el discernimiento es la capacidad de juzgar bien y ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios. Ya no es simplemente el hecho de esto está bien, esto está mal. Esto es amarillo, esto es rojo. No, es esa capacidad que podemos trabajar y desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo para poder juzgar las cosas desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios. ¿Amén? A veces cantamos, ayúdame a mirar con tus ojos, ¿recordáis? Yo quiero sentir con tu corazón. Y muchas veces cuando cantamos esto, a veces me pregunto, digo, Señor, ¿realmente estamos entendiendo lo que estamos cantando? Tantas veces que se nos ha enseñado que el cantar, el alabar, no es simplemente el hecho de levantar nuestras manos y de cantar una letra o unos versos de una canción, sino ser capaces de discernir qué es lo que estamos confesando con nuestra boca, qué es lo que estamos proclamando con nuestra boca. Eso es discernimiento también. En el texto que hoy hemos leído encontramos a Salomón orando de esa manera. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón le está pidiendo a Dios que le dé esa capacidad. Y la razón por la que le pide es para poder gobernar bien, para poder discernir a la hora de tomar decisiones. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que el Señor espera de su vida a la hora de gobernar a su pueblo? Y si bien esto es una cuestión que en este caso está dirigida hacia Salomón, que era un dirigente, un rey del pueblo de Israel, luego más adelante veremos que no solamente el discernimiento es para los reyes, ni para las personas que están puestas por el Señor, sino para cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. Podemos ver en la Biblia, en la Sagrada Escritura, la relevancia que se le atribuye al discernimiento espiritual
Y como esta cualidad esencial no solo enriquece nuestra conexión con Dios, sino que también se trata de un requisito importante, imprescindible e urgente para recibir el favor de Dios. A veces oramos y oramos sin discernimiento. Dice el apóstol, o pedís y pedid más porque pedís para vuestros deleites. Me llama la atención cuando nuestras oraciones se resumen a Señor dame, Señor necesito, Señor quiero, Señor. Y todo eso se limita a lo físico, a la enfermedad, a la necesidad material, que está bien, que dice el Señor también que pidamos. Pero personalmente entiendo que hay una oración con mayor discernimiento cuando nosotros somos capaces de decirle al Señor, Señor, venga a tu reino. Señor, ayúdame a quitar lo que está impidiendo en mi vida que yo te pueda adorar. Señor, ayúdame a discernir las cosas que te agradan y dame la fuerza necesaria para poder apartarme de lo que no te agrada. Esas oraciones con discernimiento, esas oraciones que hemos visto y hemos estudiado en por cierto, algún KitKat, empezaremos, si hay hermanos suficientes, empezaremos otra nueva asignatura con la primera. Ahora ya los de primero pasan a la segunda asignatura, pero todavía hay muchos de vosotros que no habéis valorado esa posibilidad. Cierro KitKat, ¿vale? Esas oraciones siempre eficientes, ¿verdad? Que sabemos que Dios contesta porque están dentro de la voluntad del Señor. Y a veces nos quedamos en el otro tipo de oraciones. ¿Qué eran? ¿Alguno me lo sabe decir? La siempre eficiente, a oraciones pendientes. Señor, si es tu voluntad, ¿verdad? Oraciones pendientes. Señor, si tú quieres. Y a veces nos quedamos con las oraciones pendientes. Y dejamos de un lado las eficientes. Señor, dame discernimiento y sabiduría. El Señor te la va a dar. Es importante destacar que el discernimiento espiritual es una cualidad desarrollada solo dentro del pueblo y de la iglesia del Señor. Porque solo es posible tener discernimiento espiritual para aquellos en quienes mora el Espíritu Santo. Es decir, si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si tú no has tenido un encuentro personal con Cristo, si tú no has dado ese paso y has sido transformado por el poder del Espíritu Santo, tú no puedes tener discernimiento espiritual. La gente de la calle no puede tener discernimiento espiritual, aquellos que no se han convertido, aquellos que no han entregado su vida. Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo? ¿Cómo hay que discernir las cosas espirituales? Espiritualmente. Espiritualmente. Y habla que el hombre natural no las puede discernir. Pero ¿quién es el hombre natural? ¿Quién es la persona natural? Pues como hemos dicho, todos los que nos han entregado a Jesús. Pero es que éramos nosotros mismos y somos nosotros mismos si la obra del Espíritu Santo no está en nuestras vidas. No es suficiente con decir yo creo. No es suficiente con reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra en nuestras vidas para que nosotros podamos discernir espiritualmente las cosas que son de Dios. Esa es la naturaleza humana sin Dios, el hombre natural. Y para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. ¿Hay algo en nuestra vida que te parezca que, qué locura? El Señor puede hacer esta obra, puede hacer lo otro, qué locura. Si piensas así, igual tienes que ver realmente si estás dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida. Porque solo pueden ser discernidas espiritualmente. Y ahora esta palabra griega en este texto, discernimiento, tiene un significado mucho más profundo. No solamente significa correctamente entendido. No solamente significa yo veo, entiendo, discierno lo que es bueno, discierno por el Espíritu del Señor lo que le agrada a Dios, sino que aparte de eso significa que discernimos correctamente, pero que valoramos y apreciamos lo que el Señor está haciendo. Y ahí es donde necesitamos el poder del Espíritu Santo, no solamente para entender
la verdad de la palabra del Señor con nuestra mente, sino para valorar correctamente la verdad y apreciarla en nuestro corazón, escogiendo poner en práctica lo que Dios nos está diciendo, a donde Dios nos está llamando. Es decir, no vale de nada que nosotros hemos dado ese paso, nos hemos convertido al Señor, el Espíritu del Señor ha venido a morar en nosotros, ya estamos empezando a discernir las cosas del Señor, pero ahora no las valoramos, no las apreciamos y no las ponemos en práctica. Porque entonces, ¿de qué vale? Muchos de los que estamos aquí hemos tenido ese encuentro con el Señor. Muchos de los que estamos aquí hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y muchos tenemos discernimiento de lo que Dios quiere, a lo que Dios nos está llamando en este tiempo, lo que realmente quiere hacer el Señor en nuestras vidas. Pero me pregunto, ¿lo estamos aceptando, lo estamos valorando y lo estamos poniendo en práctica? Porque entonces no vale de nada. Es como si a ti llegan mañana y te regalan un deportivo, un coche deportivo ahí, y tú dices, este es un gran coche, fíjate, último modelo, de mucha potencia, de no sé qué, y te montas y lo ves y miras todas las cosas y dices, ahí se queda. Y te coge y te va. ¿De qué vale ese deportivo puesto ahí? Esa joya que te han regalado, ¿de qué vale? Si tú al final lo coges, arrancas el coche y te pones en marcha. El discernimiento espiritual tiene que ver con esta forma de actuar. No solamente discernir, no solamente entender, sino poner en práctica, valorando en nuestro corazón correctamente y apreciando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ese Dios al que le cantamos, es el Dios al que decimos que adoramos, a ese Dios al que nos ponemos de rodillas para pedirle y pedirle y pedirle y pedirle y pedirle. Ese gran Dios al que le hemos cantado hoy es el que quiere hacer en nosotros una gran obra. Y yo estoy convencido, porque así lo estamos viendo, que el Señor está tocando las vidas y está avivando los corazones. La siguiente parte depende de nosotros. El dejarnos avivar por el Espíritu, el dejarnos tocar por el Espíritu y el poner en práctica y obedecer a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo ya no depende de Dios. Por eso dije antes que Dios no puede hacer más cosas, porque no tenemos a veces el suficiente discernimiento espiritual o no entendemos lo que significa tener discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual pasa por aquí. Eso que pidió Salomón, ese discernimiento fue precisamente el discernimiento que no tuvieron Adán y Eva. Fijaros desde dónde venimos, desde Adán y Eva, que no fueron capaces de ejercer discernimiento para saber lo que representaba el bien, que era Dios, y lo que representaba el mal, que era Satanás. Pero además un mal representado a través de una serpiente. No fueron capaces de discernir que esa serpiente que le estaba hablando venía de parte de Satanás para engañarle, para hacerle perder la visión y para apartarlo de lo que Dios le había prometido. No supieron discernir, conocer. Pero además, ¿sabéis una cosa? Tampoco lo necesitaban. ¿Cómo? No hubieran necesitado tener discernimiento si realmente hubieran sabido quién era el que lo había puesto en el Edén. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía con ellos? Dios, ese Dios tan grande que los puso en el jardín del Edén y que le dio todo ese beneficio, y lo único que les dijo es: no comáis del árbol. Fijaros que Satanás ya le dijo: con que os ha dicho que no toquéis. No, mentira. No supieron discernir. Ese mismo discernimiento que no tuvieron Adán y Eva fue el que Salomón estaba pidiendo. Así que discernimiento es la capacidad que nos permite diferenciar entre el bien, el mal, entre lo falso, lo verdadero, entre lo que le agrada a Dios, entre lo que no le agrada, entre lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer, pero además valorando, apreciando y poniendo en práctica, una vez que hemos discernido las cosas, poner en práctica todo lo que el Espíritu Santo nos está llamando a hacer. Como cristianos, hermanos, estamos llamados
a ejercer discernimiento espiritual en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, ya sea al tomar decisiones, ya sea al comprender la voluntad del Señor o afrontar las circunstancias de la vida. Vero hablaba de Pablo, de Pablo, dijiste, ¿no? De Pablo y Silas en la cárcel. Ellos discernieron. No pasa nada, estamos aquí en mitad de estas luchas. Y conozco de muchos hermanos, de muchos cristianos, que en mitad de la lucha, de la prueba y de la tribulación, de los momentos difíciles, no pasa nada. Dios está al control. Yo voy a seguir haciendo lo bueno. Yo voy a seguir haciendo lo que a Dios le agrada. Los cristianos necesitamos tener discernimiento espiritual. Y ya sabemos lo que es discernimiento espiritual. Y ahora, ¿por qué es tan importante el discernimiento espiritual en nuestras vidas? La Biblia ofrece numerosos versículos que resaltan la importancia del discernimiento. Y es que el discernimiento espiritual es lo que nos capacita para vivir una vida que refleje los valores y los principios de Dios. Que reflejen los valores y los principios de Dios. ¿Recordáis cuál es nuestro propósito? Más como Jesús. Lo diré, no es un lema, es un propósito de vida. Y nosotros, los cristianos, necesitamos tener ese discernimiento para poder ser más como Jesús. Si vemos el libro de Ezequiel, en el capítulo 44, ahí podemos ver la necesidad de desarrollar ese discernimiento espiritual en nuestras vidas, de saber diferenciar entre lo profano y lo sagrado, entre lo ordinario y lo extraordinario. Podemos ver a los hijos de Aarón que ofrecieron fuego extraño, porque no fueron capaces de discernir que el fuego que había que presentar no era un fuego de manos humanas. No supieron discernir. Es espiritualmente necesario que busquemos ese discernimiento espiritual. Y esa habilidad de discernir es una capacidad que nos responsabiliza. ¿Cuántos de vosotros queréis tener discernimiento espiritual? ¿Cuánto? Bien. Acabáis de tomar una responsabilidad en vuestras vidas. Porque el discernimiento espiritual nos desafía a profundizar en nuestra comprensión espiritual, en nuestro conocimiento de la palabra, en nuestras formas en las que estamos viviendo, para poder reflejar a través de nuestra vida, cada día, la voluntad del Señor. Así que habéis dicho amén, que así sea. Amén. Por eso es tan importante. Es importante tener discernimiento espiritual como creyente, porque donde no van a llegar nuestras palabras, van a llegar nuestro testimonio personal. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto en este último tiempo? Hoy en día donde la gente no quiere escuchar, donde la gente lo único que quiere es lo que ya hemos dicho. Y a veces llegamos y les predicamos y no, donde nuestras palabras no llegan, nuestro testimonio personal va a hablar por nosotros. Y es que en el tiempo en el que vivimos, el discernimiento nos va a permitir orientarnos en esta sociedad en la que estamos, llena de tentaciones, llena de propuestas, y ese discernimiento nos va a capacitar para tomar decisiones fundamentadas y alineadas en la voluntad de Dios. Y además, ¿sabéis lo que pasa? Que esa forma de ver, esa forma de actuar, va a fortalecer nuestra relación con Dios. A veces decimos, Señor, no entiendo, parece que no te escucho, parece que no sé cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Tenemos que buscar ese discernimiento para poder acercarnos a Dios, conocer a Dios y vivir más como vivió Jesús. Por eso es tan importante. La búsqueda constante del discernimiento se convierte en un testimonio de nuestro compromiso con Dios, en una responsabilidad. Si tú cada día no estás buscando el discernimiento espiritual, conforme lo hemos explicado, conforme lo hemos entendido, quiere decir que tu compromiso con Dios es muy cortito. No me interesa saber ni discernir, no quiero tener tanta sabiduría. No quieres tener compromiso con Dios. Esto es así. Esto es así porque lo vemos desde hace muchísimos siglos. Isaías 27:11 pone de manifiesto la importancia del discernimiento al afirmar
que la falta de esta virtud conlleva la ausencia de compasión y clemencia de Dios. ¿Cómo? Que si no desarrollo discernimiento espiritual, ¿el Señor se va a apartar de mí? No. Tú te vas a apartar del Señor. Fijaros lo que dice Isaías 27:11. Porque solitaria está la ciudad fortificada, un lugar desamparado y abandonado como un desierto. Allí pastará el becerro y allí se echará y se alimentará de sus ramas. Cuando su ramaje está seco, es quebrantado. Vienen las mujeres y le prenden fuego, porque no es pueblo de discernimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá compasión y su creador no tendrá piedad de él. En otras palabras, la negligencia o la falta de búsqueda de discernimiento espiritual, de desarrollar ese discernimiento espiritual, va a tener consecuencias significativas en nuestra relación con Dios. Porque el llamado a discernir no es simplemente un consejo, es una exhortación seria que refleja la santidad y la grandeza y la justicia del Señor. Dios quiere que busquemos el discernimiento espiritual para obrar según su voluntad. Por eso es tan importante. Por eso no podemos decir que somos cristianos y vivir la vida como si no fuera con nosotros. Porque eso hacían también otras personas y han hecho durante muchos años otras religiones. Hermanos, en la Biblia vemos ejemplos de personas que actuaron sin discernimiento. Tomaron decisiones sin consultar a Dios. Tomaron decisiones sin considerar la voluntad de Dios. Y lo que es más peligroso, no pensaron en sus consecuencias. Ahí vemos a un Saúl que desobedece a Dios y la falta de discernimiento que hizo que Dios rechazara su reinado. O vemos a un Sansón que, aunque Dios lo dotó de una fuerza sobrenatural, su debilidad por las mujeres le llevó a tomar decisiones imprudentes. Ya todos conocemos la historia, ¿verdad?, de Sansón y Dalila. Incluso, fijaros, incluso el mismo Salomón, en el capítulo 11, a pesar de que Dios le había concedido sabiduría, su falta de discernimiento en asuntos espirituales tuvo consecuencias para el pueblo de Israel. O sea, el discernimiento es algo que no es yo ya he recibido discernimiento y ya me olvido, ya tengo discernimiento y me lo cojo aquí, ¿vale?, por discernimiento. No, el discernimiento hay que cultivarlo diariamente. La cercanía al Señor, la relación con Dios, el conocerlo más para poder discernir cada día cuál es su voluntad. Tiene que ser algo diario. David y Betsabé, fijaros, David, en palabras del propio Señor, dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su falta de discernimiento, cuando pecó con Betsabé, le llevó a graves consecuencias devastadoras, no solamente para su reinado, sino también para su familia. ¿Recordáis lo que le pasó a su hijo, verdad? Hermanos, es muy importante, ¿recordáis? Muy importante. Es muy importante ocuparnos de crecer en nuestro discernimiento espiritual, porque aprenderemos a distinguir entre la voz de Dios y las voces que nos rodean, y actuar con sabiduría, y actuar con convicción en medio de las circunstancias y de los momentos de la vida, las situaciones donde nos están llevando en medio de una sociedad a confundirnos. Bueno, esto puede ser así, no será, a ver lo que dice la palabra, qué no dice la palabra, hasta dónde puedo acercarme al precipicio sin caerme. No, tenemos que buscar, y es importante que tengamos discernimiento espiritual para que podamos caminar cada día conforme a la voluntad del Señor. Con el tiempo, el discernimiento espiritual se debe de convertir en algo integral de nuestra vida espiritual. No es algo que tengamos ahí, es la fe, es la sabiduría y es el discernimiento. Cuanto más discernimiento tengamos, cuanto más caminemos cada día en la voluntad del Señor, discerniendo lo bueno, discerniendo los tiempos, discerniendo la voluntad del Señor, llegaremos a ser más. ¿No es ese nuestro propósito? Por eso es tan importante que ejerzamos discernimiento espiritual. Pero además, ¿por qué? Además de ser importante, es urgente que tengamos discernimiento espiritual. Porque no es algo que podamos dejarlo, bueno, ya si acaso la semana que viene o el mes que viene, cuando ya empiece el año que viene, dentro de los propósitos, no. Es urgente. Al principio mencioné que Pablo escribe a los Efesios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la sociedad en la que vivimos en estos momentos,
aprender a detectar estafas, aprender a protegernos de esas estafas, que si Internet, que si los móviles, que si... Es algo que se ha convertido en algo vital, ¿verdad? Ya nos llaman por teléfono, ¿esto qué es? O nos llega un SMS, y tenemos que saber discernir, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Nos estafan, nos roban, los ladrones digitales, nos quitan la información personal, que es esencial. Ya sabéis, todo el tema de los datos. En primera persona tengo un familiar muy cercano que le utilizaron el carnet de identidad para abrir una cuenta falsa y hacer estafa porque envió una fotocopia del carnet. Nos mandó por WhatsApp. Mándame la foto, toma. Es importante, ¿verdad?, en esta sociedad en la que vivimos, urgentemente que estemos al día para que no sucedan estas cosas. Pero la necesidad más urgente que tenemos de desarrollar discernimiento espiritual es mucho más trascendente del hecho de que podamos perder los pocos bienes o muchos que tengamos. Porque lo que está en juego es nuestra vida eterna. Si no tenemos discernimiento espiritual en este tiempo en el que estamos, esa necesidad se fundamenta en perder la perspectiva de la salvación, creyendo que tenemos salvación y vida eterna, pero puede ser que no la tengamos. ¿Cómo? Sí. ¿Qué dice el Señor en su palabra cuando dice, apartaos de mí? Personas que hacían cosas en el nombre del Señor, personas que asistían a los templos, personas que hablaban la palabra del Señor, personas que no entraron en el reino de Dios. Por eso es tan urgente que nos centremos en adquirir discernimiento espiritual. Es urgente porque no solamente el tiempo está cercano, los días son malos, sino es urgente porque lo que está en juego para nuestra vida es nuestra salvación eterna. Ah, bueno, pero yo ya recibí al Señor. Yo ya acepté al Señor como mi Señor y Salvador. Yo hice la oración de fe. Yo vengo a los cultos. Yo leo la palabra. Yo estoy puesto a cargo de este departamento. O estoy en el consejo. O estoy aquí. O estoy allá. Bueno, error. Podemos estar haciendo las cosas sin discernimiento espiritual. Podemos estar viviendo una vida religiosa. Y de eso también se nos ha hablado, ¿verdad? Una vida religiosa, creyendo que, bueno, está bien, somos salvos, pero luego salimos por esa puerta y hasta el culto siguiente si es que vengo. Cuando Jesús vino a la tierra hizo una distinción entre la habilidad de discernir el clima y la forma de discernimiento más profunda que es el discernimiento espiritual. ¿Recordáis? En cierta ocasión, los fariseos y los saduceos lo enfrentaron demandando una señal milagrosa. Si eres el Hijo de Dios, haz un milagro. ¿Y qué respondió Jesús? Dice, al atardecer dicen, hará buen tiempo porque el cielo está enrojecido. Y al amanecer dicen, hoy habrá tempestad porque el cielo está enrojecido y sombrío. Saben discernir el aspecto del cielo, pero no pueden discernir las señales de los tiempos. O sea, somos capaces de discernir otras cosas y no nos estamos dando cuenta, no estamos discerniendo que lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que ha puesto en nuestras manos, es mucho más importante y mucho más grande que todo esto. Jesús le estaba diciendo a estos líderes religiosos que les faltaban discernimiento. Si hubieran sido capaces de discernir las profecías del Antiguo Testamento, las profecías bíblicas, hubieran reconocido que Jesús era el Mesías, hubieran reconocido que Él era el Hijo de Dios y no hubieran tenido ningún tipo de necesidad de pedirle a Dios que hiciese un milagro para revelar cuál era su verdadera identidad. Y me pregunto, ¿nosotros sabemos quién es realmente Jesús? ¿O necesitamos que cada día haga un milagro en nuestras vidas? En la época en la que estamos de bajón, ¿necesitamos que Dios haga un milagro en nuestras vidas? ¿Necesitamos verlo cada día? ¿O realmente hemos discernido por la palabra y por estar cerca de Él que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el esposo con el cual un día estaremos en las bodas del Cordero? Hemos discernido esto porque los fariseos eran personas con conocimiento de las profecías bíblicas. Ellos conocían, pero no fueron capaces de discernir. Fijaros,
Es urgente que busquemos discernimiento espiritual, no sea que envaneciéndonos con el conocimiento que tenemos de la palabra, que ya es mucho, porque tenemos unos pastores que durante años nos han enseñado profundidad en la palabra del Señor. Pues no vaya a ser que nos pase como esos fariseos, que teniendo conocimiento de la palabra, no estamos siendo capaces de discernir los tiempos, ni de discernir qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Es tiempo de ser sabios. Es tiempo de buscar discernimiento porque los días son malos. Es hora de aprovechar bien el tiempo y mirar cómo estamos viviendo nuestras vidas. Hemos sido salvados, hermanos, a precio de sangre. La cosa no es una cosa simple ni baladí. Jesús derramó hasta la última gota de sangre en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y eso sucedió, ¿verdad? Y estaba profetizado, ¿verdad? ¿Sabéis qué dice Jesús? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso también lo dijo el Señor. Y no nos sirve de nada conocer la palabra, como he dicho, venir a los cultos, predicar la palabra, si no lo hacemos con discernimiento espiritual. Escúchame bien, lo que Dios ha puesto en tus manos es el sacrificio de la cruz. Y ese sacrificio es un sacrificio santo. Y la salvación que te he regalado es una salvación santa. Y tú también eres santo y santa, porque Dios te ha apartado para la obra que Él tiene preparada para ti. ¿Has entendido esto? ¿Entiende lo que esto significa? ¿Entiende que si tú estás aquí, si yo estoy aquí, es porque el Señor me ha llamado? ¿Lo entendemos? Porque si no lo entiende, y permitidme que os diga que creo que algunos aún no lo han entendido, pero si no lo entiendes, necesitas urgentemente discernimiento espiritual en tu vida. ¡Corre! ¿Qué estás esperando? Si aún no has entendido, si aún no hemos entendido que Dios nos ha llamado para hacer su obra, es que no tenemos el suficiente discernimiento espiritual. ¿No ves que independientemente de lo que a nosotros nos parezca o de lo que nosotros pensemos, independientemente de lo que nosotros creamos, la palabra de Dios se va a cumplir como se ha cumplido hasta ahora? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Abre los ojos, apresúrate, porque tu tiempo en la tierra depende solamente y exclusivamente de Dios. Dios será el que determine cuándo estemos delante de su presencia. Nada ni nadie más que Dios va a ser el que va a determinar cuándo vamos a estar delante de su presencia. Y pregúntate, ¿cuál será tu recompensa? Porque dice que recompensará a cada uno según sea su obra. ¿Cuál será tu recompensa? ¿Cuáles habrán sido tus obras? ¿Cuál habrá sido tu fe? ¿Has discernido ya lo que significa ser un hijo de Dios? ¿O todavía estás tomando leche espiritual? Como veremos más adelante. ¿Dónde estamos? ¿Veis por qué es necesario y urgente que busquemos el discernimiento espiritual? ¿Veis por qué es tan urgente que entendamos lo que significa el discernimiento espiritual, que veamos lo importante que es el discernimiento espiritual y que busquemos urgentemente ese discernimiento espiritual que tanto necesitamos? Salomón, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió discernimiento para gobernar a su pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. A Dios le agradó su petición y le prometió: he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, que discierne, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Es interesante ver que Dios mismo habló no solamente de la sabiduría, sino del discernimiento, corazón sabio y entendido, y además de manera individual. Por eso dije antes que el discernimiento no es solo para los reyes, es para todo y cada uno de nosotros. Y Dios quiere que lo busquemos, y Dios quiere que cada día podamos acercarnos más a Él. El discernimiento no es algo que podamos desarrollar por nuestra cuenta.
No es algo como, bueno, hoy me voy a ir a hacer una horita de deporte para estar más en forma. No, el discernimiento es algo que es un don que Dios da y que está dispuesto ahí, pero es Él el que nos abre esos ojos espirituales. Y en medida en lo que nosotros los busquemos en oración, en estudio de la palabra y en acercarnos cada día a Él va a derramar cada vez más discernimiento espiritual. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios, poner a prueba lo que oímos, cultivar esa madurez espiritual. Podemos desarrollar ese discernimiento espiritual tomando decisiones que honren al Señor. Hermanos, el discernimiento espiritual es una urgencia vital en nuestras vidas, porque en ellos depende nuestra vida espiritual, nuestra vida eterna. Por eso tenemos que tener muy claro en qué consiste el discernimiento espiritual. Por eso tenemos que tener muy clarito por qué es tan importante y sobre todo por qué es tan urgente. Pero también tendremos que aprender, tendremos que tener claro cuáles son las implicaciones de no tener discernimiento espiritual. Hemos visto algunos de los que le faltó discernimiento, o cuáles son las evidencias de una persona que tiene discernimiento espiritual. Que podamos mirar a alguien y decir, este hermano, esta hermana tiene discernimiento espiritual. Por eso es importante que en tanto llegan los próximos domingos podamos reflexionar sobre esto. ¿Quieres tener discernimiento espiritual? Algunos ya nos han dicho amén. Yo quiero tener discernimiento espiritual y sé que eso me implica, sé que eso pone responsabilidad encima mía. Pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Dios nos va a ayudar a caminar en esa dirección. Pero necesitamos valorar quién es Dios, cuál es su sacrificio, qué es lo que el Señor ha puesto en nuestras manos y sobre todo quién es el que lo ha puesto en nuestras manos.